Mi querido Salomón, ¿cómo estás? Encantado de verte como todos los lunes, querido Leonardo. ¿Qué tema abordamos? Mira, tenemos que continuar con lo que hemos platicado desde hace 2 semanas. Empezamos hablando de las cifras de la ENIC y decíamos ahora esperaremos a que el INEGI haga los cálculos de medición de la pobreza. Es algo que ha estado en el diálogo público constante y yo sí quisiera hacer algunos apuntes. Me parece que son tan importantes las cifras que no podemos obviarlas o decir, pues ya se ha dicho todo, ¿no? Lo primero, y déjame decir que estoy muy contento de poder seguir contando con una medida de pobreza. Es decir, hoy, gracias al trabajo de INEGI, de Graciela Márquez, de Claudia Maldonado, a quien se le encargó la responsabilidad de llevarlo a cabo, podemos seguir comparando cómo van las cifras en materia de pobreza y de carencias en nuestro país. A ver, esto es muy claro, vaya, si uno va a medirse cada día en la báscula para ver cómo va de peso, y también no importa si la báscula traía 2 o 3 kilos más o menos la primera vez que te pesaste, si te pesas todos los días, pues sabes si vas un poquito abajo, un poquito arriba, ahí te vas bien. Bueno, si tenemos medidas para ir dando seguimiento a lo largo del tiempo de cómo van las cosas, pues sabemos si vamos mejor o vamos peor. Lo que las cifras de pobreza del año 2024 nos marcan es que hay una clara mejoría en materia de pobreza. Disminuyó en 13.4 millones de personas que dejaron de ser pobres entre el año 2018 y el año 2024. Creo que esa cifra no se le puede regatear a la administración del presidente López Obrador, hay que decirla con todas sus letras, hay una disminución importantísima en el número de personas que viven en pobreza. Si nos vamos a desglosar el por qué salieron de la pobreza muchos de estos millones de personas, déjame decirlo con todas sus letras, algo que también anticipábamos tú y yo en el diálogo hace 2 semanas, y que era el salario mínimo. El salario mínimo y lo que esto empujó a los salarios medios, la variable única, sine qua non, que más explica la disminución en la pobreza. De los 13.4 millones de personas que dejaron la pobreza, cerca de 7 millones se explican únicamente por el incremento del salario mínimo. No olvidemos que el salario mínimo hoy, que se ha incrementado 2015 a la fecha, en más de 4 veces, esto le toca, irriga, digámoslo así, en cerca de 7 de cada 10 trabajadores mexicanos. Ahí su importancia, y por supuesto en los últimos días, sin regatear que fue a partir del 2018 que empezaron los incrementos importantes, yo he dicho con todas sus letras, esa batalla empezó antes y pareciera pues que se dice, no, ese empezó en 2000, no, empezó desde el 2014 con toda seriedad y no solo eso. Es que lo que es irritante, Salomón, es que quieren rigor académico para reconocer los éxitos, ellos no reconocen de dónde vienen esos éxitos, y cuando hay un error, como por ejemplo en política médica, pues los hicieron polvo, o política de salud, los hicieron polvo y dijeron las eminencias de toda la vida. Lo que no se puede es pedir rigor cuando tú tienes un éxito, que ahora tú se los estás reconociendo, y cuando tienen un error como el desastre educativo que tienen, entonces te avasallan, ¿no? Absolutamente. Que eres un golpista por eso, y otra todo lo vez, demás. reconocer que las mediciones son importantes para poder mejorar lo que se debe de mejorar. Aquí se reconoce la disminución en las cifras de pobreza, se reconoce que fue por el salario mínimo, pero creo que también sería justo reconocer que esa batalla se logró gracias a todo un programa de discusión, de pedagogía,
que al final terminó en 2015 con una reforma constitucional que desindexó el salario mínimo de las multas, precios, etcétera. Hoy me decía un peñista, decía, oiga, a nosotros no nos van a reconocer nada. Pero no creo que el crédito ya se lo llevó Obrador completo. Pero fue en el sexenio de Peña Nieto. Fue en ese sexenio, en una batalla que inició desde la Ciudad de México. No lo olvido. Y debo de decir, porque también... No lo olvido. Pues, Ricardo Becerra y Salomón Chertorivsky. Y hay quienes nos dicen, entonces ahora Peña Nieto. No, en ese sexenio también la ortodoxia no quiso, aun cuando ya se podía incrementar el salario, no quiso. Ahora, no hay que dejar de decirlo, y ya lo mencionabas, sigue habiendo 63 millones de mexicanos sin seguridad social, 44.5 millones de mexicanas y mexicanos sin acceso a la salud, 25 millones más de personas que en el año 2016. También hay que decirlo, y con esa misma vara... Aplauso, pero que aguante. Con esa misma vara hay que medir. E inclusive, si te vas al gasto de bolsillo, es decir, al incremento en lo que la gente tiene que gastar para su salud, 43% de incremento, con números tan notables como en la Ciudad de México incrementó el gasto de bolsillo en 197%. Esta es una cifra de la que no se ha hablado, Leonardo, y pues da mucho para discutir. Y esa lectura me la debes porque hoy leía un par de textos, por cierto, en La Jornada, que ha hecho una muy buena cobertura de eso. O sea, no se ha instalado en el triunfalismo como algunos otros, sino una lectura pormenorizada. Creo que la Ciudad de México merece una lectura más detallada. La Ciudad de México merece una lectura porque se rezagó en nivel de ingresos, se rezagó en servicios y bueno, pues lo que podemos ver todos los días, se rezagó además en lo más básico, no podemos ni con el agua. Ahí estamos. Miguel Salomón, muchas Leonardo, gracias. nos vemos la próxima semana.